Quiero empezar siendo totalmente honesto contigo. Hubo un tiempo en mi vida en el que despertarme por las mañanas era una batalla. No hablo de flojera ni de simple desánimo, hablo de sentir un peso tan grande en el pecho que ni siquiera quería abrir los ojos. Hablo de mirar el techo y preguntarme, ¿para qué seguir? ¿Para qué intentarlo si nada cambia? Si alguna vez te has sentido vacío, perdido, con una tristeza que no puedes explicar, entonces entenderás un poco de lo que estoy a punto de contarte. Y si nunca has pasado por eso, quiero pedirte que me escuches, porque quizá un día te cruces con alguien que sí lo está viviendo, y tal vez mis palabras te ayuden a entenderlo mejor. Durante años fui esa persona que sonreía en fotos, que saludaba a todos con un «todo bien», pero que por dentro se estaba apagando poco a poco. Y lo más duro es que nadie lo notaba, ni siquiera yo entendía qué me estaba pasando. Solo sabía que nada tenía sentido. Ni los amigos, ni la familia, ni los sueños que alguna vez tuve. Muchos piensan que la depresión es simplemente estar triste. No. La depresión es un silencio interno que te grita todo el tiempo que no vales nada, que no importas, que nada de lo que hagas cambiará tu vida. Y yo llegué a creer esas mentiras. Llegué a pensar que mi historia iba a terminar mucho antes de lo que debía. Pero hoy estoy aquí, hablándote. No porque ya no tenga cicatrices, sino porque aprendí que incluso las heridas más profundas pueden sanar. Y quiero abrir mi corazón para contarte cómo pasé de vivir en la oscuridad total, a descubrir un propósito que me devolvió la esperanza, y me devolvió las ganas de vivir. Si en algún momento de tu vida te has sentido al borde de rendirte, quédate conmigo, porque esta historia es para ti. Al principio pensé que solo era cansancio. Que estaba pasando por una mala racha y que en unos días se me iba a pasar. Pero esos días se convirtieron en semanas, y esas semanas en meses. Y lo raro era que no había una razón clara. No me había pasado nada tan grave, pero cada día me sentía más vacío. Lo primero que noté fue que dejé de disfrutar cosas pequeñas. Antes me gustaba escuchar música, salir a caminar, pasar tiempo con amigos, pero de repente, todo me parecía aburrido, sin color. Nada me motivaba. Era como si la vida hubiera perdido el sabor. Y yo me preguntaba, ¿por qué ya nada me emociona? Después empezó el aislamiento. Cada vez que mis amigos me escribían para salir, inventaba excusas. Decía que estaba ocupado, que tenía mucho que hacer, pero en realidad lo único que quería era encerrarme en mi cuarto. Y ahí me quedaba, viendo el celular sin ganas de contestar mensajes, o mirando el techo con la mente en blanco. Con mi familia era igual. Podían estar todos reunidos en la sala, riendo o conversando, y yo me quedaba en silencio, desconectado, como si estuviera en otra dimensión. Escuchaba sus voces, pero no me sentía parte de nada. Era como estar presente físicamente, pero muerto por dentro. Y lo más extraño fue el cansancio. No importaba cuánto durmiera, siempre me sentía agotado. Me costaba levantarme de la cama, bañarme, vestirme, hasta las cosas más simples me parecían una montaña imposible de escalar. Había días en los que pasaba horas sin hacer absolutamente nada, y aún así sentía que estaba exhausto. Yo no entendía que esos eran los primeros síntomas de la depresión. Pensaba que era flojera, que solo necesitaba ponerle ganas. Pero no era eso. Era algo mucho más profundo, algo que me estaba apagando poco a poco y que yo no sabía cómo detener. Con el tiempo, esa tristeza silenciosa se transformó en algo mucho más pesado. Ya no era solo falta de ganas, era sentir que mi vida entera se estaba desmoronando. Empecé a perder interés en todo, en mis estudios, en mi trabajo, en mis metas. Las cosas que antes me parecían importantes, de pronto ya no tenían ningún sentido. Recuerdo que había días en los que no quería ni salir de mi cuarto. Cerraba las cortinas para que no entrara la luz, me metía en la cama y me quedaba ahí, sin dormir,
solo pensando en lo vacío que me sentía. Pasaba horas mirando el techo, con una sensación de peso en el pecho, como si me estuviera hundiendo en un pozo del que no podía salir. Y lo peor era esa voz interna, una voz que no se callaba nunca y que me repetía lo mismo una y otra vez: no vales nada, eres una carga, tu vida no sirve. Al inicio trataba de ignorarla, pero con el tiempo empecé a creerle. Me convencí de que era verdad, de que mi existencia no tenía ningún propósito. Mis relaciones también se vieron afectadas. Dejé de contestar llamadas, me alejé de mis amigos, y con mi familia, aunque me preguntaban si estaba bien, yo siempre respondía: sí, todo bien. Pero por dentro quería gritar: no estoy bien, me estoy hundiendo. Y aún así no lo hacía, porque pensaba que nadie lo iba a entender. Hubo momentos en los que ni siquiera comer me importaba. Pasaba todo el día sin probar bocado, y cuando lo hacía, era más por obligación que por hambre. Perdí peso, perdí energía, perdí motivación. Lo único que ganaba eran pensamientos oscuros que me rondaban la cabeza día y noche. Hubo noches en las que me acostaba con la esperanza de no despertar al día siguiente. Pensaba: si me quedo dormido y no vuelvo a abrir los ojos, tal vez sería lo mejor. Y esa idea se convirtió en una sombra que me acompañaba todos los días. Esa fue la etapa más oscura de mi vida. Una oscuridad tan densa que parecía eterna. Y lo más duro es que sentía que nadie lo notaba. Estaba gritando en silencio, y nadie parecía escucharlo. Con el tiempo, esa tristeza silenciosa se transformó en algo mucho más pesado. Ya no era solo falta de ganas, era sentir que mi vida entera se estaba desmoronando. Empecé a perder interés en todo, en mis estudios, en mi trabajo, en mis metas. Las cosas que antes me parecían importantes, de pronto ya no tenían ningún sentido. Recuerdo que había días en los que no quería ni salir de mi cuarto. Cerraba las cortinas para que no entrara la luz, me metía en la cama y me quedaba ahí, sin dormir, solo pensando en lo vacío que me sentía. Pasaba horas mirando el techo, con una sensación de peso en el pecho, como si me estuviera hundiendo en un pozo del que no podía salir. Y lo peor era esa voz interna, una voz que no se callaba nunca y que me repetía lo mismo una y otra vez: no vales nada, eres una carga, tu vida no sirve. Al inicio trataba de ignorarla, pero con el tiempo empecé a creerle. Me convencí de que era verdad, de que mi existencia no tenía ningún propósito. Mis relaciones también se vieron afectadas. Dejé de contestar llamadas, me alejé de mis amigos, y con mi familia, aunque me preguntaban si estaba bien, yo siempre respondía: sí, todo bien. Pero por dentro quería gritar: no estoy bien, me estoy hundiendo. Y aún así no lo hacía, porque pensaba que nadie lo iba a entender. Hubo momentos en los que ni siquiera comer me importaba. Pasaba todo el día sin probar bocado, y cuando lo hacía, era más por obligación que por hambre. Perdí peso, perdí energía, perdí motivación. Lo único que ganaba eran pensamientos oscuros que me rondaban la cabeza día y noche. Hubo noches en las que me acostaba con la esperanza de no despertar al día siguiente. Pensaba: si me quedo dormido y no vuelvo a abrir los ojos, tal vez sería lo mejor. Y esa idea se convirtió en una sombra que me acompañaba todos los días. Esa fue la etapa más oscura de mi vida. Una oscuridad tan densa que parecía eterna. Y lo más duro es que sentía que nadie lo notaba. Estaba gritando en silencio, y nadie parecía escucharlo. Y justo cuando pensaba que nada iba a cambiar, pasó algo que jamás olvidaré. Fue un detalle tan pequeño, pero en mi vida significó un antes y un después. Ese día estaba en mi cuarto, con las luces apagadas, sin ganas de nada, cuando de repente sonó mi celular. Era un mensaje de un amigo con el que hacía tiempo no hablaba. Decía: oye, ¿estás bien? Te noto diferente últimamente. Eran solo unas palabras, pero esas palabras atravesaron la coraza que yo mismo me había construido.
En ese momento rompí. Me puse a llorar de una manera que no había llorado en mucho tiempo. Y no era un llanto cualquiera, era como si todo lo que había guardado por meses saliera de golpe. Porque por primera vez, alguien parecía haber notado que no estaba bien. Ese mensaje me hizo darme cuenta de algo que nunca había considerado: yo no estaba completamente solo. Aunque yo pensaba que a nadie le importaba, aunque creía que mi dolor era invisible, alguien allá afuera se había tomado el tiempo de preguntar por mí. Y eso me hizo sentir, aunque fuera por un instante, que mi vida todavía tenía valor. Desde ese día entendí que no podía seguir hundiéndome. Que si había una sola persona que se preocupaba por mí, entonces valía la pena intentarlo de nuevo. No voy a mentir, no es que de repente me levanté y todo estuvo bien. No. Pero esa pequeña chispa fue suficiente para despertar una pregunta dentro de mí: ¿y si todavía hay una salida? Ese fue mi punto de quiebre. El momento en que pasé de desear desaparecer, a desear, aunque sea un poquito, seguir aquí para descubrir si podía cambiar mi historia. Después de ese punto de quiebre entendí que no podía seguir igual. No podía seguir guardándome todo, pretendiendo que estaba bien cuando por dentro me estaba apagando. Pero, ¿cómo empezar a cambiar? Al inicio no lo sabía. Solo tenía claro que no quería seguir en el mismo lugar oscuro en el que estaba. Lo primero que hice fue dar pasos muy pequeños, casi insignificantes para cualquiera, pero gigantes para mí. Un día decidí simplemente levantarme de la cama y caminar unos minutos fuera de mi casa. El aire fresco, el sonido de la calle, ver a otras personas vivir su vida, me hizo sentir que todavía existía un mundo allá afuera. Otro paso fue escribir. Empecé a llevar un cuaderno en el que anotaba todo lo que sentía, sin filtros. Rabia, tristeza, miedo, cansancio, todo lo dejaba ahí, en esas páginas. Y aunque parecía algo tonto, escribir me dio un espacio para sacar lo que tenía guardado. Era como gritar en silencio, pero de una forma que no me hacía daño. También decidí abrirme un poco más con alguien de confianza. No fue fácil, me costó mucho admitir en voz alta que no estaba bien. Pero cuando lo hice, me di cuenta de que compartir lo que llevaba dentro no me hacía débil, sino humano. Esa conversación fue liberadora, porque entendí que no tenía que cargar todo solo. Con el tiempo, también busqué ayuda profesional. Y esa fue una de las mejores decisiones que pude tomar. En terapia descubrí que no estaba roto, que no era un caso perdido. Aprendí a reconocer mis pensamientos, a no dejarme dominar por esa voz negativa que siempre me atacaba. La terapia me dio herramientas para luchar cada día, paso a paso. Y en medio de ese proceso, empecé a acercarme más a mi espiritualidad. Empecé a orar, a meditar, a buscar respuestas en algo más grande que yo mismo. Eso me dio fuerzas en momentos en los que pensé que iba a caer otra vez. Poco a poco, mi mente empezó a cambiar. Empecé a creer, aunque fuera un poquito, que podía salir adelante. No fue rápido ni fácil. Hubo días en los que retrocedí, en los que las ganas de rendirme volvieron. Pero esta vez no estaba solo. Esta vez tenía pequeñas luces que me guiaban, mis hábitos, la terapia, la fe, y sobre todo, la esperanza que había empezado a crecer dentro de mí. Con el tiempo, empecé a notar algo diferente en mí. Ya no era solo que caminaba un poco más, o que escribía mis pensamientos, o que asistía a terapia. Era que mi manera de ver la vida estaba cambiando poco a poco. Me di cuenta de que la depresión no era lo que me definía, que no era mi identidad, sino una etapa de mi vida que podía superar. Comencé a entender que yo tenía más control del que pensaba. Que no podía cambiar todo lo que me rodeaba, pero sí podía cambiar cómo reaccionaba a lo que me pasaba. Empecé a cuidar mis pensamientos, a cuestionar esas voces negativas que antes me dominaban. En lugar de decirme, no vales nada, aprendí a decirme, si vales, y mereces vivir, punto.
Me di cuenta de que cada pequeño paso contaba. Levantarme temprano, comer bien, hablar con alguien, avanzar aunque fuera un poquito cada día, todo eso era parte de mi sanidad. Y cada vez que miraba hacia atrás, notaba que, aunque lento, estaba avanzando. Pero lo más importante fue descubrir que mi vida tenía un propósito. Durante tanto tiempo pensé que no servía para nada, que mi existencia no tenía sentido, hasta que entendí que mi dolor podía transformarse en algo más. Que todo lo que había pasado podía ayudar a otros que estaban luchando como yo. Fue entonces cuando decidí compartir mi historia. Al principio fue con personas cercanas, después con grupos pequeños. Y cada vez que alguien me decía, gracias por contar esto, me identifico contigo, entendí que había encontrado algo valioso, un propósito más grande que mi propio dolor. Ese propósito me dio fuerzas para seguir adelante. Dejé de vivir solo para mí y empecé a vivir pensando en lo que podía aportar a otros. Descubrí que a veces nuestras heridas se convierten en la luz que guía a alguien más. Y ese pensamiento me cambió por completo. Hoy puedo decirte algo que en el pasado jamás hubiera imaginado: la depresión no fue mi final, fue el inicio de una nueva etapa en mi vida. Aprendí que incluso en los momentos más oscuros, siempre puede nacer una chispa de luz. Y esa chispa, aunque pequeña, puede crecer y convertirse en una llama que te guía hacia adelante. No te voy a mentir, aún hay días difíciles. Aún hay momentos en los que siento el peso del pasado. Pero la diferencia es que ahora sé que no estoy solo, que tengo herramientas, que tengo personas que me apoyan, sobre todo, que tengo un propósito que me mantiene en pie. Ya no me levanto con la idea de ¿para qué? Ahora me levanto preguntándome, ¿a quién puedo inspirar hoy? ¿A quién puedo ayudar con mi historia? La transformación no llegó de un día para otro. Fue lenta, dolorosa y llena de caídas. Pero cada caída me enseñó algo. Aprendí que fallar no significa fracasar, significa que estás en camino. Aprendí que pedir ayuda no te hace débil, te hace valiente. Y sobre todo, aprendí que incluso cuando tu mente te dice que no puedes más, tu corazón tiene la capacidad de seguir luchando. Hoy entiendo que mi propósito es compartir, acompañar, tender una mano a quienes sienten que ya no pueden más. Si tú que me estás escuchando estás en ese punto, quiero decirte algo muy importante: tu vida vale. Sí, quizá ahora mismo tu mente te diga lo contrario, quizá pienses que nada tiene sentido, pero créeme, tu historia aún no termina. Cada respiración es una nueva oportunidad. Cada día es una página en blanco que puedes empezar a escribir de nuevo. No importa lo que hayas vivido, no importa lo roto que te sientas, todavía hay esperanza para ti. Y si hoy no puedes creerlo, yo lo creo por ti. Porque si yo, que estuve en el fondo, pude levantarme, tú también puedes hacerlo. Quiero invitarte a dar aunque sea un paso pequeño hoy. No tienes que resolver toda tu vida de golpe. Solo da un paso, habla con alguien, escribe lo que sientes, sal a caminar unos minutos, busca ayuda profesional, ora, medita, haz algo pequeño, y repítelo mañana. Los grandes cambios comienzan con pequeños actos repetidos día tras día. Y algo más, no tengas miedo de tus cicatrices. Yo también tengo las mías, y por mucho tiempo las odié. Pero entendí que las cicatrices no son señales de debilidad, son recordatorios de que sobreviviste. De que a pesar de todo, sigues aquí. Y eso, créeme, es motivo suficiente para sentir orgullo de ti mismo. Así que hoy quiero dejarte este mensaje final: no renuncies a ti. No renuncies a tu vida, porque tu historia aún tiene capítulos por escribirse. Tal vez ahora estés en medio de la tormenta, pero recuerda que incluso la noche más oscura termina con un amanecer. Y tu amanecer está por llegar. Si estás escuchando esto, no es por casualidad. Quédate, lucha, respira, porque el mundo necesita tu luz, aunque tú todavía no lo creas.